Katie Sullivan apretó la cara contra la fría ventana metálica de la nave. Afuera, en la oscuridad del espacio, una enorme nave alienígena se movía lentamente junto a la suya. La nave alienígena era enorme, quizás 10 veces más grande que su pequeña nave diplomática. Su superficie negra tenía extraños patrones brillantes que se movían como seres vivos, latiendo con luz azul y verde. Katie llevaba 3 horas mirando la nave. No podía dormir. Mañana tendría que luchar cuerpo a cuerpo contra uno de esos alienígenas. Si perdía 17 colonias humanas, serían entregadas al imperio alienígena. Miles de familias perderían sus hogares. Deberías intentar descansar un poco, dijo el capitán Frank Morrison mientras se acercaba a ella. Frank tenía 52 años y llevaba 25 años en el espacio. Su cabello era gris y su rostro tenía profundas arrugas por años de preocupación. Mañana será un día muy largo. Katie se giró para mirarlo. Tenía 28 años, estatura promedio, cabello castaño corto y ojos verdes. Parecía cansada pero decidida. No puedo dormir. El capitán. Cada vez que cierro los ojos, pienso en toda esa gente que cuenta conmigo. Frank se sentó en la silla junto a ella. Katie, dime otra vez por qué te ofreciste voluntaria para esto. Nadie te habría culpado si hubieras dicho que no. Katie volvió a mirar por la ventana la nave alienígena en la que vive mi hermana, la colonia Nueva Esperanza, con su esposo y sus 2 hijos. Mi mejor amiga de la academia se acaba de casar y se mudó al mundo de Kepler. Para mí, estas no son solo colonias al azar. Frank, estas son personas que me importan. Hace 3 días, el Imperio Zapiriano envió un mensaje a la Tierra. Afirmaban que los humanos habían roto sus reglas sagradas de combate durante una batalla en la estación Kepler. La verdad era más complicada. El capitán Dan Parker había usado un truco inteligente para derrotar a una fuerza zapiriana mayor. Pero los alienígenas lo vieron como una trampa. Ahora querían castigo. Los zafirianos le dieron a la Tierra 2 opciones. O todas las fuerzas militares humanas abandonaban los territorios del borde exterior o un campeón humano lucharía contra uno de sus mejores guerreros en combate singular. Si el humano ganaba, el asunto sería olvidado. Si el humano perdía, las colonias serían entregadas al Imperio Zapiriano. Lo que no entiendo, dijo Katie, es por qué ofrecieron la opción de combate. Podrían habernos atacado y tomado lo que quisieran. Frank asintió. La DRA. Warren cree que tiene que ver con su cultura. Los zafirianos valoran la fuerza y el coraje por encima de todo. Quieren ver si los humanos son oponentes dignos o simplemente cobardes astutos. La DRA. Lisa Warren era la experta de la nave en biología y cultura alienígena. Había estado estudiando a los zafirianos durante años, intentando comprender cómo pensaban y por qué actuaban como lo hacían. ¿Has visto los archivos de su campeón? Frank le preguntó a Katie. Katie asintió con gravedad. Tabar, el inquebrantable hombre de 2,13 metros de altura, con antebrazos con armadura natural y nunca ha perdido una pelea. Los registros muestran que ha derrotado a campeones de 12 especies diferentes. Y aún así, te ofreciste. Alguien tenía que hacerlo. Frank, los militares querían enviar al coronel Martínez, pero es demasiado viejo y demasiado lento. El teniente Jackson es fuerte, pero nunca ha peleado algo así. Soy la mejor opción. Esto era cierto. Katie había sido la campeona de boxeo en su clase de la Academia Militar. Había entrenado en 5 artes marciales diferentes y tenía reflejos rápidos. Pero incluso ella sabía que contra un guerrero zapiriano sus posibilidades eran muy escasas. He estado pensando en mi abuelo. Katie dijo que era boxeador. Cuando era joven, solía contarme historias sobre pelear con hombres que le doblaban en tamaño. Decía que el secreto no era ser más fuerte ni más rápido, sino ser más inteligente, ver qué esperaba tu oponente y luego hacer algo diferente. Frank sonrió. Tu abuelo parece un hombre sabio. También solía decir que el oponente más peligroso era alguien que no tenía nada que perder. Bueno, mañana tendré todo que perder. La puerta de la plataforma de observación se abrió y la doctora Warren entró. Llevaba una tableta y parecía preocupada. Katie, he estado revisando los registros de combate zapirianos. Hay algo que deberías saber, Lisa. La lucha no se trata solo de ganar o perder, se trata de cómo luchas. Los zafirianos tienen un concepto llamado muerte digna. Si luchas con honor y coraje, incluso si pierdes, te respetarán. Ese respeto podría ser importante para futuras negociaciones. Katie se levantó y regresó a la ventana. Te lo agradezco,
Lisa, pero no planeo morir mañana dignamente o de lo contrario. La DRA. Warren dejó su tableta. Katie, necesito que entiendas algo. Qatar no solo es físicamente superior a ti. Ha sido entrenado desde niño para luchar y matar. El combate es toda su vida. Eres valiente y hábil, pero te enfrentarás a alguien que literalmente nació para ser un guerrero. Tal vez, dijo Katie, todavía mirando la nave alienígena. Pero nunca ha peleado con un humano antes. No sabe de lo que somos capaces cuando protegemos a las personas que amamos. Los tres se quedaron en silencio por un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Frank. Dijo, Katie, quiero que sepas que pase lo que pase mañana, ya nos has enorgullecido. El hecho de que estés dispuesta a arriesgarte por personas que no conoces lo dice todo sobre ti. Katie se volvió hacia ellos con una pequeña sonrisa. Gracias, Frank, pero guardemos los discursos para después de que gane. A medida que avanzaba la noche, más miembros de la tripulación vinieron a desearle buena suerte a Katie. Paul Rodríguez, el ingeniero de la nave, le trajo un pequeño amuleto de buena suerte. Su hija había hecho que la capellana Amy Foster se ofreciera a rezar con ella. Incluso el cocinero, el viejo Bill Stevens, preparó su comida favorita. Katie se conmovió por su apoyo, pero pudo ver la preocupación en sus ojos. Todos sabían las probabilidades que enfrentaba. Todos sabían que mañana una pequeña mujer humana entraría en un ring de lucha contra una máquina de matar alienígena con el destino de 17 colonias en juego mientras comenzaba el ciclo nocturno de la nave. Katie finalmente fue a sus aposentos para intentar dormir, pero no dejaba de pensar en todas las personas que contaban con sus familias en mundos distantes que no tenían idea de que su futuro dependía de lo que sucediera en las próximas 24 horas. Mañana entraría al ring sola, pero llevaría consigo las esperanzas de la humanidad. Katie se despertó temprano. A la mañana siguiente solo había dormido 3 horas, pero su mente estaba lúcida y alerta. Hoy era el día que lo decidiría todo. Fue al el pequeño gimnasio del barco y comenzó su entrenamiento matutino. Rutina de flexiones, abdominales y estiramientos para mantener el cuerpo suelto y preparado. Mientras entrenaba, pensó en todo lo que el Dr. Warren le había contado sobre los estilos de lucha zapirianos. Los zafirianos eran insectos que habían evolucionado para caminar sobre 2 patas como los humanos, pero conservaban sus antebrazos y su piel dura como un caparazón. Eran luchadores naturales, construidos por millones de años de evolución para cazar y matar. Sus ojos compuestos podían ver en muchas direcciones a la vez y sus reflejos eran increíblemente rápidos. El Dr. Warren entró al gimnasio con más archivos. Yo tampoco podía dormir, dijo. He estado estudiando toda la información que tenemos sobre Kvar. ¿Qué encontraste?, preguntó Katie mientras continuaba con sus estiramientos. Algo interesante, preguntó Kate. Ha luchado contra campeones de 12 especies diferentes, pero todos lucharon de la misma manera. Intentaron igualar su fuerza con la suya. Intentaron ser más rápidos o golpear más fuerte. Todos perdieron. Katie dejó de estirarse y miró a Lisa. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Que tal vez intentar vencerlo en su propio juego sea el enfoque equivocado. Tal vez necesites luchar de una forma que nunca antes había visto. Caminaron juntos hacia la sala principal de computadoras de la nave, donde Paul Rodríguez estaba trabajando en algo. Paul era el ingeniero de la nave, un hombre inteligente que podía arreglar cualquier cosa y tenía talento para resolver problemas. Buenos días, Katie, dijo Paul sin levantar la vista de su trabajo. He estado haciendo algunos cálculos para ti. ¿Qué tipo de cálculos? Paul se dio la vuelta y le mostró la pantalla de su computadora. He estado comparando los tiempos de reacción humanos con los zapirianos. Basándonos en los datos que tenemos, los resultados son muy interesantes. En la pantalla había gráficos y números que mostraban la rapidez con la que las diferentes especies podían reaccionar al peligro. Los números zapirianos eran impresionantes, pero había algo inusual en ellos. Mira esto. Paul señaló una parte específica del gráfico. Los zapirianos procesan muy bien múltiples amenazas a la vez. Si 3 enemigos los atacan desde diferentes direcciones, pueden manejar los 3, pero cuando se enfrentan a un solo ataque concentrado, su tiempo de reacción es en realidad más lento que el nuestro. Katie estudió los números cuidadosamente. ¿Por qué? Que lo piensen como una computadora. Paul explicó que sus cerebros están diseñados para manejar muchas tareas a la vez, pero eso los hace más lentos al manejar una tarea simple. Tu cerebro es más simple, pero eso significa que puedes reaccionar a una cosa mucho más rápido que ellos.
Esta fue la primera buena noticia que Katie escuchó. Tal vez no era tan desesperada como todos pensaban. ¿Hay algo más? Paul continuó. He estado viendo grabaciones de las peleas anteriores de Ketbar. Siempre empieza de la misma manera, que carga directamente contra su oponente con los 4 brazos extendidos, tratando de terminar la pelea rápidamente con una fuerza abrumadora. Eso tiene sentido. Katie dijo. ¿Por qué alargar una pelea cuando puedes ganarla en los primeros segundos exactamente? Pero, ¿y si alguien no se defendía como esperaba? ¿Y si alguien hacía algo completamente inesperado? Katie estaba empezando a ver a dónde iba esto. ¿Crees que debería hacer algo que vaya en contra de todo instinto de lucha? Creo que deberías hacer algo que ninguna otra especie pensaría jamás. Algo exclusivamente humano. Más tarde, esa mañana, el capitán Morrison llamó a Katie al puente, fuera de la ventana principal. Pudo ver que se acercaban al crucero de batalla Zapirano. La enorme nave era aún más impresionante de cerca. Su superficie estaba cubierta de extraños símbolos que brillaban con luz propia. Katie, dijo Frank. Vamos a atracar con su nave en 1 hora. ¿El cómo? La arena está dentro de su nave. ¿Listos? Katie asintió, pero por dentro se sentía nerviosa. Estaba tan lista como yo. El Dr. Warren se unió a ellos en el puente. Katie, quiero mostrarte algo más. He estado estudiando la cultura zapiriana y encontré algo importante sobre su idea del honor. Sacó imágenes en la pantalla principal que mostraban guerreros zafirianos en varias poses. Para los zapirianos, el honor no se trata solo de ganar o perder, se trata de cómo enfrentas probabilidades imposibles. Respetan el coraje más que la fuerza. ¿Qué significa eso para mí? Significa que incluso si pierdes, si luchas con coraje e inteligencia, podrías ganarte su respeto, y su respeto podría ser más valioso que la victoria. Katie miró las imágenes de los guerreros alienígenas. Parecían feroces y peligrosos, pero había algo más en su postura. Orgullo, tal vez, o dignidad. Entiendo. Katie dijo, pero aún planeo ganar. 1 hora después, Katie se encontró caminando por los pasillos de la nave zafiriana. Los techos eran más altos que en las naves humanas y todo estaba construido para criaturas más grandes que los humanos. Las paredes tenían los mismos patrones brillantes que el exterior de la nave latía suavemente como un latido. El capitán Morrison, el Dr. Warren y Paul Rodríguez caminaban con ella. Eran su equipo de apoyo oficial, los únicos humanos con permiso para presenciar el combate. Los recibió el almirante Zetar, comandante de la flota zapiriana. Era enorme incluso para un zapiriano, con elaboradas marcas en su caparazón que mostraban su alto rango. Al hablar, su voz se transmitía a través de un traductor que la hacía sonar mecánica. «Capitán humano», le dijo el almirante Zetar a Frank. «Tu campeona demuestra coraje al venir aquí. Cuando caiga ante Qatar, recordaremos ese coraje». «Almirante», respondió Frank con cuidado. «Mi campeona podría sorprenderte». Los ojos compuestos de la zapiriana se enfocaron en Katie, estudiándola como si fuera un insecto interesante. «Es muy pequeña, muy débil. Qatar se sentirá decepcionada de que la pelea no dure más». Katie miró al enorme alienígena y le habló directamente. «Almirante, no me descartes todavía. Los humanos tienen un dicho. No es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro». El almirante Zetar emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Ya veremos. Pequeño humano. Ya veremos». Continuaron a través de la nave hasta que llegaron a la arena de combate. Katie había visto fotos, pero verla en persona fue diferente. Era una esfera perfecta de metal pulido, suspendida en el centro de una gran sala. Alrededor de la esfera había plataformas de observación llenas de alienígenas de toda la galaxia. «Se ha corrido la voz de este combate». El Dr. Warren le susurró a Katie, representantes de una docena de especies diferentes han venido a observar. Katie pudo verlos en las plataformas de observación, seres altos y cristalinos que parecían diamantes vivientes, criaturas sombrías que parecían estar hechas de humo. Extraños alienígenas que ni siquiera podía describir. Todos habían venido a ver a un humano pelear contra un campeón ceeriano. «Sin presión», murmuró Katie para sí misma. Un nuevo alienígena se les acercó. Este era diferente de los zapirianos, con piel suave y gris y grandes ojos negros. «Soy el árbitro Belt», dijo a través de su traductor. «Supervisaré este combate para garantizar la imparcialidad». El árbitro explicó las reglas. La lucha tendría lugar dentro de la esfera metálica.
No habría armas excepto las que trajeran los cazas. La lucha continuaría hasta que un caza se rindiera, quedara inconsciente o muriera. ¿Alguna pregunta?, preguntó el orbitador. Katie tenía muchas preguntas, pero solo una importante. ¿Cuándo empezamos en 1 hora? El combate comenzará, dijo Amy. Aprovecha este tiempo para prepararte. Katie pasó la siguiente hora en una pequeña sala de preparación con su equipo. Paul la ayudó a revisar su equipo por última vez. Había elegido una armadura ligera que le permitiera moverse con rapidez. Sus armas eran sencillas: un cuchillo de plasma para combate cuerpo a cuerpo y un cañón de proyectiles con balas especiales perforantes. El Dr. Warren repasó las tablas de anatomía una vez más, mostrándole a Katie los puntos débiles de la armadura zapirana. Recuerda que sus articulaciones son los puntos más vulnerables: la parte posterior de las rodillas, los hombros, donde se conectan los brazos, y el cuello. La capellana Amy Foster había venido de su nave para ofrecerle una oración a Katie. Pase lo que pase ahí dentro, dijo Amy. Y debes saber que estás luchando por algo más grande que tú misma. Estás luchando por cada familia humana en esas colonias. Katie asintió. Podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero extrañamente no la hacía sentir más pesada, la hacía sentir más fuerte. Es hora, dijo el capitán Morrison. Katie se puso de pie y miró a cada uno de sus amigos. Estas personas creían en ella incluso cuando las probabilidades eran imposibles. Esa fe valía más que cualquier arma. Nos vemos al otro lado, dijo Katie y caminó hacia la arena. Katie atravesó el túnel de entrada que conducía a la esfera de combate. El túnel estaba oscuro, pero más adelante podía ver una luz brillante. Su corazón latía rápido, pero sus manos estaban firmes. Había entrenado para este momento. Durante toda su carrera militar, aunque nunca supo que llegaría a este punto, la esfera era exactamente como la había imaginado. Las paredes eran de metal liso y pulido que reflejaba las luces como un espejo. No había donde esconderse, ni rincones donde esconderse, ni objetos que usar como armas. Era un espacio de combate perfecto donde solo importaban la habilidad y el coraje. Cuando Katie entró en la esfera, oyó un sonido que le heló la sangre. Desde la entrada opuesta llegó un rugido que resonó a través de las paredes metálicas. Era el sonido de un depredador, algo que había nacido para cazar y matar. Keitar entró en la esfera como una pesadilla hecha realidad. Era incluso más grande de lo que Katie esperaba. 2,13 metros de altura, con 4 poderosos brazos que terminaban en garras afiladas, lo suficientemente afiladas como para cortar acero. Su armadura natural era gruesa y negra, con patrones rojos y dorados que lo marcaban como un campeón. Sus ojos compuestos se clavaron de inmediato en Katie, estudiándola como si fuera su próxima presa. Katie se obligó a mirarlo directamente. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar miedo a un abusador solo empeoraba las cosas. Qatar era el matón definitivo, alguien que usaba su tamaño y fuerza para intimidar a sus oponentes incluso antes de que comenzara la pelea. Alrededor de la esfera, cientos de espectadores alienígenas observaban. Desde las plataformas de observación, Katie pudo ver a los seres cristalinos de los que le había hablado el Dr. Warren. Parecían diamantes vivientes, hermosos y fríos. También estaban las criaturas sombrías que parecían moverse como humo y otros alienígenas tan extraños que Katie ni siquiera podía adivinar qué eran. Todos habían venido a verla morir. Qatar comenzó a pasearse por el borde de la esfera sin apartar la vista de Katie. Se movía con la gracia de un asesino entrenado. Flexionaba los antebrazos mientras calentaba los músculos. De vez en cuando, volvía a rugir, intentando romper la concentración de Katie con miedo. Katie ignoró los rugidos y se concentró en observar cómo se movía. Paul tenía razón sobre el estilo de lucha ceeriano. Los movimientos de Kate Barr eran agresivos y directos. Estaba acostumbrado a abrumar a sus oponentes con pura fuerza física. Cada paso que daba, cada gesto que hacía, mostraba a alguien que nunca había necesitado ser astuto o difícil en una pelea en el centro de la esfera. El Inquisidor Belt flotaba en una especie de dispositivo volador personal. Los grandes ojos negros de los alienígenas de piel gris se miraban entre los dos luchadores. «Guerreros», dijo el Inquisidor. Su voz resonó por los altavoces de la esfera. «Luchan hoy bajo las antiguas leyes del juicio por combate. La victoria es para quien derrote a su oponente por rendición, inconsciencia o muerte. ¿Están listos ambos luchadores?» Tabar levantó los 4 brazos por encima de la cabeza y lanzó su rugido más fuerte hasta la fecha. El sonido fue tan potente que Katie lo sintió en el pecho como un golpe físico.
Ahora entendía por qué tantos de sus oponentes anteriores habían sido derrotados incluso antes de que comenzara la pelea. El rugido estaba diseñado para provocar las respuestas de miedo más profundas en la mayoría de los seres vivos, pero Katie había crecido con un hermano mayor al que le gustaba saltar y asustarla. Los sargentos de instrucción la habían sobresaltado, el fuego enemigo la había sorprendido y se había enfrentado a matones que la doblaban en tamaño. El miedo era un viejo amigo que había aprendido a controlar. Katie simplemente asintió una vez para demostrar que estaba lista para el combate. El árbitro anunció que lo que sucedería a continuación se mencionaría en los libros de historia militar y alienígena durante generaciones. Kate Barr se lanzó por la esfera con una velocidad increíble. Sus antebrazos se extendieron, cada uno sosteniendo un arma diferente o terminando en garras afiladas. Recorrió la distancia entre ellos en 3 poderosas zancadas, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa con su tamaño debería haber podido mover. Su estrategia era obvia y efectiva. Terminaba la pelea de inmediato con una fuerza abrumadora. Golpeaba al oponente con tanta fuerza y rapidez que nunca tuvo la oportunidad de pensar, planear ni contraatacar. Había funcionado contra 12 campeones alienígenas diferentes y nunca le había fallado. Katie lo observó. El tiempo pareció ralentizarse mientras su mente procesaba todo lo que Paul le había enseñado sobre Ceiriano. Tiempos de reacción. Keitar estaba concentrado en su ataque. Ahora, con los 4 brazos extendidos, todo su impulso lo impulsaba hacia adelante en línea recta. Esperaba que ella hiciera lo que todos los demás oponentes habían hecho, intentar bloquear su ataque o esquivarlo. Katie hizo algo que iba en contra de todos sus instintos de lucha. Corrió directamente hacia él por una fracción de segundo. Los ojos compuestos de Kate Barr mostraron una confusión nunca antes vista. En 20 años de lucha, ningún oponente había cargado directamente contra él. Todos habían intentado escapar de sus ataques. No corrió hacia ellos en el último momento posible, cuando las garras de Kate Barr estaban a centímetros de su rostro. Katie se dejó caer y se deslizó hacia adelante de rodillas. El impulso la llevó directamente entre sus piernas bajo sus 4 brazos atacantes y más allá de sus defensas mientras se deslizaba junto a él. El cuchillo de plasma de Katie encontró el punto débil que el Dr. Warren le había mostrado en la parte posterior. En su rodilla izquierda, donde la armadura era más delgada, la hoja sobrecalentada cortó la brecha en su armadura natural como si fuera papel. Kate Barr tropezó al sentir un dolor intenso en su pierna por primera vez en su carrera como luchador. Había sido herido en los primeros segundos de una pelea. Su perfecta coordinación se vio interrumpida mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Katie se puso de pie detrás de él, moviéndose antes de que él pudiera darse la vuelta. Tenía el arma en la mano y disparó 2 tiros rápidos a las articulaciones de los hombros, donde sus brazos se conectaban con su cuerpo. Las balas perforantes dieron en el blanco, y de repente, 2 de los 4 brazos de Qatar quedaron inertes a sus costados. El enorme guerrero zapirano giró para encararla. Con los ojos abiertos por la sorpresa y el dolor, la sangre verde goteaba de sus heridas sobre el suelo pulido de la esfera. Seguía siendo peligroso, mucho más fuerte que Katie, pero por primera vez en su vida no era el luchador dominante en el ring. Alrededor de las plataformas de observación, los espectadores alienígenas habían guardado silencio por completo. Habían venido esperando ver un combate rápido y brutal. Ejecución, en cambio, estaban presenciando algo nunca antes sucedido en la historia del combate zapiriano. Keitar, el inquebrantable, estaba perdiendo. El campeón herido dejó escapar un rugido de rabia y dolor. Cargó contra Katie de nuevo, pero esta vez su ataque fue salvaje y desesperado. El asesino, tranquilo y controlado, había sido reemplazado por un animal furioso que había sido herido y no entendía cómo Katie se alejaba de sus garras restantes. Sus reflejos humanos le permitían reaccionar más rápido de lo que su complejo sistema nervioso podía procesar. Estaba convirtiendo su mayor fortaleza, sus múltiples brazos, en una debilidad, obligándolo a coordinarlos mientras estaba herido y desequilibrado. Kate Barr blandió su brazo funcional restante en un amplio arco intentando atrapar a Katie con sus garras, pero el ataque fue demasiado lento y predecible. Katie se agachó para esquivar el golpe y se incorporó a su guardia. Su cuchillo de plasma encontró otro punto débil, esta vez en la articulación donde su brazo sano restante se conectaba con su hombro. La hoja se clavó profundamente, atravesando la armadura, los músculos y los nervios. La última arma de Qatar cayó de sus dedos inertes. Se tambaleó hacia atrás, mirando al pequeño humano que había destruido sistemáticamente su capacidad de lucha en menos de 45 segundos. Por primera vez en 20 años de combate, Qatar pronunció palabras que nunca antes habían salido de su boca. Cedí el silencio.
La esfera estaba completa. Incluso el sistema de reciclaje de aire parecía haber dejado de funcionar. Nadie se movió. Nadie respiró. Entonces, lentamente, sucedió algo que nunca había ocurrido en la historia de la galaxia. Kate Barr, a pesar de sus heridas y su derrota, se agachó a una posición que Katie reconoció de sus estudios culturales. Era el gesto zapirano de mayor respeto reservado para los guerreros que habían demostrado ser superiores en todos los sentidos. Uno a uno, todos los zapiranos en las plataformas de observación siguieron el ejemplo de sus campeones, pero el gesto no se detuvo. Allí, los seres cristalinos comenzaron su propio tributo armónico. Un sonido como de campanillas de viento llenó la esfera de hermosa música. Las sombrías criaturas de humo se hicieron visibles por primera vez, mostrándose en honor a lo que habían presenciado. Katie se quedó en el centro de la esfera, respirando con dificultad. Apenas podía creer lo que acababa de suceder. Había entrado al ring sola para. Enfrentando probabilidades imposibles, ahora toda la galaxia se erguía en su honor. Katie se encontraba en el centro de la esfera de combate. Su pecho subía y bajaba mientras intentaba recuperar el aliento. A su alrededor, cientos de seres alienígenas permanecían en posiciones de honor y respeto. El silencio era tan absoluto que podía oír el eco de sus propios latidos en las paredes metálicas. Miró a Ketbar, quien seguía arrodillado en la tradicional posición de respeto ceeriana a pesar de sus heridas. La sangre verde se derramó bajo él, pero sus ojos compuestos permanecían fijos en ella con algo que nunca esperó ver en él. Admiración. El guerrero humano Qatar dijo. Su voz se escuchó a través del sistema de traducción con dificultad en 20 años de combate. Nunca he sido derrotado. Nunca he sido herido en el primer minuto de una pelea. Nunca había visto tanta adaptabilidad. Katie se arrodilló junto al campeón herido. Su abuelo siempre le había enseñado que ayudas a tu oponente después de que termina la pelea, sin importar cuánto hayan intentado lastimarte durante la batalla. Con honor a Ketbar, Katie dijo, déjame ayudarte con esas heridas. El guerrero alienígena parecía sorprendido de que me ayudaras después de que intenté matarte. La pelea terminó. Katie respondió simplemente, ahora solo eres alguien que necesita atención médica. Sacó su botiquín de emergencia y comenzó a tratar la herida de su hombro. El cuchillo de plasma había cortado profundamente, pero era un corte limpio que sanaría bien con el cuidado adecuado. Mientras Katie trabajaba, se dio cuenta de que alguien hablaba por el sistema de comunicación de la arena. Era el almirante Zetar, el comandante de la flota zapirana. Ciudadanos de la galaxia. Almirante Z. La voz de Har resonó por los altavoces. Hemos presenciado algo sin precedentes hoy. En 45 segundos, una guerrera humana ha demostrado la verdadera naturaleza de su especie. Katie continuó vendando las heridas de Qatar mientras la almirante continuaba hablando. Los zaperianos creíamos entender la guerra. Pensábamos que la fuerza, la velocidad y las armas naturales eran lo que hacía a un luchador superior. Hoy aprendimos que el arma más poderosa no está en las garras ni en la armadura, sino en la mente. Alrededor de las plataformas de observación, extraterrestres de docenas de especies diferentes escuchaban las palabras del almirante. Muchos de ellos nunca habían visto a un humano antes. Algunos habían oído historias sobre los extraños primates de la Tierra, pero pocos los habían tomado en serio como una posible amenaza militar. La humana no intentó igualar la fuerza de nuestra campeona. La almirante continuó, no intentó ser más rápida ni más letal. En cambio, usó su inteligencia, adaptabilidad y coraje para usar las propias fuerzas de nuestra campeona en su contra. Esta es una lección que no olvidaremos. La voz del capitán Morrison resonó en el dispositivo de comunicación de Katie. Katie, ¿me oyes? Toda la nave está vitoreando. Creo que Paul está llorando, de hecho. Creo que yo también estoy llorando. Katie sonrió al terminar de curar las heridas de Qatar. Puedo oírte, capitán. Diles a todos que volvemos a casa. Katie, creo que necesitas quedarte un poco más. Parece que la mitad de la galaxia quiere hablar contigo. Katie miró a su alrededor, a las plataformas de observación, y se dio cuenta de que el capitán Morrison tenía razón. Representantes de especies de las que nunca había oído hablar se dirigían hacia la esfera de combate. Algunos parecían emocionados, otros pensativos y algunos preocupados. El árbitro Belt flotó hacia el centro de la esfera. El guerrero Sullivan, el alienígena de piel gris, dijo, lo que han logrado hoy será estudiado y discutido durante generaciones. Han cambiado la forma en que la galaxia ve a su especie. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Katie respondió,
no podía dejar que tomaran esas colonias. Y eso que una nueva voz es exactamente lo que hace que su especie sea tan interesante. Katie se giró para ver un alto ser cristalino acercándose. Su cuerpo estaba hecho de algo que parecía un diamante viviente y cuando habló, la voz sonaba como notas musicales. Soy el portavoz Zend del colectivo Borak, dijo el ser de cristal. Hemos estado observando con gran interés la expansión humana en el espacio. Hoy nos has demostrado que los humanos no son solo otra especie agresiva que busca territorio, luchas por principios para proteger a los demás. Más alienígenas se acercaron a un representante del Consejo y Gemini, alto y elegante, de piel azul y 4 ojos. Una criatura que parecía hecha de metal líquido, pertenecía a la Alianza de Cambiaformas. Incluso uno de los seres sombríos del Consorcio de las Sombras, ahora visible como una oscura figura humanoide envuelta en lo que parecía humo viviente. El representante de la hegemonía dijo, «Mi gente quiere discutir una alianza formal. Cualquier especie capaz de tal innovación táctica sería un socio valioso». El metal líquido fluyendo más cerca. La Alianza de Cambiaformas también está interesada en establecer relaciones. Apreciamos el concepto de usar las expectativas de un oponente en su contra. Katie se sintió abrumada. Había entrado en la esfera de combate para salvar 17 colonias humanas. Ahora parecía que accidentalmente había iniciado una revolución diplomática. El almirante Zetar bajó al suelo de la esfera. Su enorme figura se movía con cuidado entre los alienígenas reunidos. «Guerrero humano», le dijo a Katie. «El Imperio Zapiriano desea presentar una disculpa formal. Hemos juzgado mal a ambas especies. Y los eventos en la estación Kepler nos honrarían al establecer una alianza militar con la humanidad. Además», el almirante continuó, «deseamos invitarlo a convertirse en el primer miembro no zapiriano de nuestro Consejo Guerrero. Sus conocimientos tácticos serían invaluables». Katie observó los rostros alienígenas, algunos familiares por sus estudios culturales, otros completamente desconocidos, cada uno representando civilizaciones enteras, miles de millones de seres en miles de mundos, y todos la miraban con respeto e interés. «Me siento honrada por todas sus ofertas», dijo Katie con cautela. «Pero solo soy una teniente comandante de la flota humana. Este tipo de decisiones deben ser tomadas por personas mucho más importantes que yo». El portavoz Zend emitió un sonido como el del guerrero Sullivan de Crystal Winchimes. «Malinterpretas tu posición. Ya no eres solo un teniente comandante. Eres el humano que derrotó a Ketvar, el inquebrantable, en combate singular. Eres el guerrero que se ganó el respeto de la galaxia en 45 segundos. Tu nombre será recordado mucho después de que todos hayamos vuelto al polvo». La voz del Dr. Warren llegó a través del comunicador de Katie. «Katie, estoy monitoreando los canales diplomáticos. Todas las principales potencias de este sector están solicitando reuniones formales con la Tierra. El presidente en persona está volando para reunirse contigo. Has creado la mayor oportunidad diplomática en la historia de la humanidad». Katie se sentó en el suelo de la esfera de combate de repente. «Solo me sentía muy cansado. Solo quería proteger a algunas familias en colonias lejanas». Kate Barr, que había estado escuchando en silencio mientras curaban sus heridas, habló. «Katie, humana, esa es exactamente la razón por la que ganaste. No luchaste por la gloria ni por la conquista. Luchaste para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Ese tipo de motivación hace a un guerrero verdaderamente peligroso». Pero también añadió el representante del consorcio SADE con una voz susurrante. «Los hace confiables. El poder usado para proteger, en lugar de conquistar, es un poder que puede ser respetado por todas las especies civilizadas». El almirante Zetar asintió con su enorme cabeza. «Por eso el Imperio Zapiriano ofrece una alianza. Hemos luchado contra muchas especies que solo buscaban expandir su territorio o aumentar su riqueza, pero los humanos luchan por sus familias, sus amigos y sus principios. Se puede confiar en tales guerreros». Como aliados, Katie se puso de pie y miró a todos los alienígenas reunidos. Representantes de civilizaciones avanzadas que habían existido durante miles de años ofrecían alianzas a la humanidad basadas en 45 segundos de combate. «Llevaré sus mensajes a la Tierra». Katie dijo, «pero quiero a todos. De ti para entender algo, lo que viste hoy no es especial ni único para mí. Cualquier humano habría hecho lo mismo cuando sus familias fueron amenazadas. No somos mejores luchadores ni estrategas más inteligentes por naturaleza. Solo somos personas que no nos rendimos cuando alguien que nos importa está en peligro». La voz del ser cristalino resonó con lo que podría haber sido la risa del guerrero Sullivan.
¿No te das cuenta de que esas cualidades son exactamente lo que hace a tu especie notable? La mayoría de las civilizaciones pierden ese instinto protector a medida que avanzan tecnológicamente. Lo es conservado. Esa es tu fuerza y lo que te hace digno de respeto. Mientras la reunión comenzaba a disolverse, varios representantes alienígenas hacían planes para contactar al gobierno de la Tierra. Katie se encontró caminando junto a Katbar mientras el personal médico lo ayudaba a llegar a la enfermería. Kevar. Katie dijo, quiero que sepas que no disfruté lastimándote si hubiera habido otra manera. El enorme guerrero bajó la mirada hacia su Katie humana. Me diste el mejor regalo posible. Me mostraste que siempre hay más que aprender. Siempre nuevas formas de fortalecerse. Durante 20 años pensé que había llegado al. Hoy, en la cima de mi habilidad de combate, me demostraste que estaba equivocada para ser una verdadera guerrera. El conocimiento es más valioso que la victoria. Katie sonrió. A mi abuelo le habrías caído bien. Siempre decía que el día que dejas de aprender, dejas de ser peligroso. Tu abuelo era un guerrero sabio. Me honraría conocerlo algún día. Le diré que dijiste eso. Cuando llegue a casa, al llegar a la enfermería, Katie se dio cuenta de que todo había cambiado. 45 segundos de combate no solo habían salvado 17 colonias, sino que habían abierto las puertas a relaciones con civilizaciones avanzadas de toda la galaxia. Pero más que eso, le había mostrado a la galaxia de que se trataba realmente la humanidad, no de conquista ni agresión, sino de proteger a quienes la necesitaban. Era una reputación que le serviría a su especie en los años venideros. 3 meses después, Katie se encontraba en la plataforma de observación de la flamante Estación Espacial Terrestre observando cómo las naves de toda la galaxia atracaban en la enorme instalación. La estación se había construido en tiempo récord para gestionar todo el tráfico diplomático que había llegado a la Tierra desde su lucha con los Katbar. Las naves del Imperio Zapiriano atracaron junto a las naves de el colectivo Vortage. Las elegantes naves azules del Consejo y Gemini compartían espacio con las extrañas y fluidas naves de la Alianza de Cambiaformas. Incluso el misterioso consorcio Sade había enviado una nave, aunque era tan oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Resulta difícil de creer. Comenzó con 45 segundos en un ring de combate, dijo el capitán Morrison al unirse a Katie en la ventana. Katie sonrió. Frank había sido ascendido a almirante tras su regreso a la Tierra. La exitosa misión diplomática le había valido reconocimiento en toda la flota humana. A veces, todavía no puedo creer que realmente haya sucedido. Toda la galaxia lo cree. Frank dijo, tu lucha se está enseñando en las milicias de docenas de mundos. Lo llaman los 45 segundos más importantes de la historia galáctica. El Dr. Warren se acercó para unirse a ellos con una tableta llena de informes. Katie, los últimos informes de inteligencia son increíbles. La Alianza Zapiriana ya nos ha ayudado a establecer colonias en 3 nuevos sistemas estelares. El colectivo Borak comparte su tecnología de cultivo de cristales con nuestros científicos. Los acuerdos comerciales por sí solos transformarán la economía de la Tierra. Katie asintió, pero parecía pensativa. Todo genial, Lisa. ¿Pero qué hay de las colonias que intentábamos salvar? ¿Cómo les va mejor que nunca? El Dr. Warren respondió con una sonrisa. La nueva colonia Esperanza acaba de informar de su mayor cosecha de la historia utilizando métodos agrícolas zapirianos. El mundo de Kepler ha abierto un programa de intercambio cultural con el Consejo de la Hegemonía. Los hijos de tu hermana están aprendiendo idiomas alienígenas en la escuela. Esto hizo que Katie. Toda la revolución diplomática fue maravillosa, pero lo que más le importaba era que las familias de esas 17 colonias estuvieran a salvo y prosperando. Katie Frank dijo, hay algo más. El presidente quiere verte en su oficina. Hay gente aquí que quiere conocerte. Caminaron por los pasillos de la estación espacial hacia la sección diplomática. Katie vio a técnicos humanos trabajando junto a ingenieros alienígenas, compartiendo conocimientos y resolviendo problemas juntos. Niños de la Tierra jugaban con jóvenes alienígenas cuyas especies eran desconocidas para la humanidad apenas unos meses antes. La oficina temporal del presidente era más grande de lo que Katie esperaba, con ventanas que mostraban la curvatura de la Tierra bajo el presidente James Harrison. Se puso de pie cuando entró junto con varias personas a las que no reconoció, como el teniente comandante Sullivan. El presidente dijo, me gustaría presentarte a unos amigos que han recorrido un largo camino para verte. Katie se giró y vio a Ketvar de pie en la esquina de la habitación. El enorme guerrero zapirano se veía mucho mejor que la última vez que lo vio en la enfermería. Sus heridas habían sanado por completo,
aunque podía ver cicatrices tenues donde su cuchillo de plasma lo había cortado. Guerrera Katie, dijo Qatar usando el título que él le había dado después de su pelea. Me alegra verte de nuevo. Qatar, ¿qué haces aquí? He venido a cumplir una promesa, respondió él. Te dije que sería un honor para mí conocer a tu abuelo. ¿Es esto posible? Los ojos de Katie se abrieron de par en par. ¿Quieres conocer a mi abuelo? Es solo un anciano que solía boxear en peleas de pueblos pequeños. Es el hombre que enseñó al guerrero que me derrotó. Su sabiduría creó el pensamiento táctico que cambió la historia galáctica en la cultura zapiriana. Un maestro así es honrado por encima de todos los demás. El almirante Zetar dio un paso al frente. Desde donde había estado de pie cerca de la ventana, la guerrera Katie, el imperio zapiriano, ha decidido nombrarte nuestra primera hermana de batalla honoraria. Este título nunca se ha otorgado a alguien de otra especie. Además, el almirante Zetar continuó, deseamos establecer un programa de entrenamiento conjunto entre nuestros guerreros y combatientes humanos. Tenemos mucho que aprender unos de otros. La portavoz Zend del colectivo Borak brilló. Su forma cristalina captó la luz de la Tierra. El colectivo también ha presentado una oferta. Nos gustaría crear una nueva academia donde los jóvenes de todas nuestras especies puedan aprender juntos. Deseamos llamarla Instituto Sullivan de Pensamiento Estratégico. Katie se sintió abrumada de nuevo. Quiero nombrar una escuela en mi honor. Acabo de hacer lo que cualquiera habría hecho, decir que una voz desde las sombras es exactamente la razón por la que mereces el honor. El representante del consorcio SADE se materializó en lo que parecía un rincón vacío de la habitación. La mayoría de los seres luchan por su gloria personal o por su propio beneficio. Tú luchaste para proteger a otros. Ese altruismo combinado con la brillantez táctica es digno de estudio e imitación. El presidente sonrió. Katie, estos no son los únicos honores que te esperan. El Congreso ha votado para ascenderte a comandante y el Estado Mayor Conjunto quiere ponerte a cargo de nuestra nueva división de cooperación militar interina. Katie se sentó en una de las sillas, mareada. Señor presidente, agradezco todo esto, pero no estoy seguro de ser la persona adecuada para puestos tan importantes. Solo soy un luchador que tuvo suerte. Kate Bar emitió un sonido que podría haber sido una risa. La guerrera Katie, la suerte no explica la precisión de tus ataques ni la inteligencia de tu estrategia. Lo que tú llamas suerte, nosotros lo llamamos habilidad. Hay algo más. Dijo la doctora Warren consultando su tableta. La historia de tu lucha se ha extendido. Solo círculos militares y diplomáticos, civiles en docenas de mundos lo llaman inspirador. Hay niños en mundos zapirianos jugando juegos donde fingen ser el valiente humano que derrotó a Qatar y agregó al almirante Zar. Hay jóvenes guerreros zapirianos que estudian las técnicas de boxeo de tu abuelo. Quieren aprender a pelear como humanos. Katie rió. A su pesar, a mi abuelo le encantará escuchar que los guerreros alienígenas quieren aprender sus viejos movimientos de boxeo. ¿Podrías organizar una reunión?, preguntó Kate Bar. Con suerte, por supuesto. Katie respondió, pero debo advertirte que querrá escuchar cada detalle de nuestra pelea. Probablemente intentará darte consejos sobre cómo podrías haberlo hecho mejor. Agradecería esa instrucción, dijo Kate. En serio, un guerrero nunca deja de aprender. Durante las siguientes horas, Katie se reunió con representantes de especies de las que nunca había oído hablar. Cada uno había venido a la Tierra específicamente para conocer al humano que cambió la política galáctica con 45 segundos de combate. Algunos querían establecer relaciones comerciales. Otros estaban interesados en intercambios culturales. Algunos querían invitar a asesores militares humanos para ayudar a entrenar a sus propias fuerzas. Todos hablaron sobre la lucha de Katie con respeto y admiración. Al terminar el día, Katie se encontró de nuevo en la ventana de observación, observando cómo las naves alienígenas se preparaban. Al partir, cada uno llevaría noticias de la humanidad a sus mundos de origen, difundiendo la historia de la especie que luchó no por conquista, sino por protección. Frank se unió a ella en la ventana una vez más, así que el comandante Sullivan, ¿qué se siente al ser el humano más famoso de la galaxia? Katie pensó en la pregunta. En serio, se siente como una gran responsabilidad. Frank, todas estas especies esperan grandes cosas de la humanidad debido a lo que sucedió en esa lucha. Espero no decepcionarlos. Katie, les mostraste quiénes somos realmente. Personas que defienden a los demás cuando importa. Personas que usan la inteligencia en lugar de solo la fuerza. Personas que ayudan a sus oponentes después de que termina la lucha.
Esas no son cualidades que desaparecen solo porque el foco esté puesto en nosotros. Katie asintió mientras observaba cómo la nave de Kbar se alejaba lentamente de la estación. A través de la ventana, pudo ver al enorme guerrero en el centro de mando, quien levantó uno de sus antebrazos en un gesto de despedida. ¿Sabes qué es lo mejor? Katie dijo, esas 17 colonias están a salvo. Las familias allí pueden criar a sus hijos sin miedo a nada más. Es solo una ventaja. Eso que Frank dijo es exactamente por qué eras la persona indicada para subir a ese ring. Mientras Katie miraba las estrellas, pensó en todos los mundos donde humanos y extraterrestres ahora trabajaban juntos, aprendiendo unos de otros y construyendo algo mejor de lo que cualquiera podría crear solo. Todo comenzó con una persona dispuesta a entrar sola en un ring de lucha para proteger a personas que nunca había conocido. Su abuelo tenía razón al decir que luchar contra el oponente más peligroso era alguien que no tenía nada que perder, pero le había enseñado algo aún más importante. A veces, la mayor victoria no proviene de derrotar a tu enemigo, sino de ganarse su respeto en 45 segundos. Katie no solo había ganado una pelea, sino que se había ganado el respeto de la galaxia y había abierto la puerta a un futuro donde la humanidad nunca volvería a estar sola. La lucha había terminado, pero la verdadera aventura apenas comenzaba.